En los albores del firmamento, cuando las constelaciones aún aprendían a nombrarse y los vientos siderales se repartían sus dominios, surgió una energía capaz de partir el silencio en dos. Géminis nació entre dos corrientes cósmicas opuestas, luz y sombra, razón e instinto, palabra y silencio, y desde entonces su esencia quedó marcada por la eterna danza de la dualidad. Mientras otros signos ascendían desde un núcleo único, Géminis emergía desde un espejo quebrado que en lugar de fragmentarlo lo volvía infinito. Por eso inquieta, por eso altera, por eso remueve lo que toca como un torbellino de cambios inesperados. En lo alto de su constelación, los gemelos celestes guardan el don del movimiento perpetuo. Ninguna estrella en su órbita permanece inmóvil y ninguna historia se estanca en una sola versión. Géminis escucha al universo con oídos múltiples, capta vibraciones que otros no perciben y descifra mensajes que viajan más rápido que la luz. Esa capacidad de recibirlo todo y transformarlo en palabra lo convierte en mensajero y portador del conocimiento volátil. Pero también provoca incomodidad. Quien camina entre muchos mundos desconcierta a los que solo conocen uno. Los que prefieren lo fijo se inquietan ante quien cambia la dirección del viento con una sonrisa imprevista. Géminis domina el aire, pero no como brisa apacible, sino como corriente viva. Las ideas lo atraviesan, le nacen, lo tempestean. Donde llega agita, remueve, provoca giros inesperados. Ese dinamismo, que para los espíritus libres es inspiración, para los rígidos se vuelve un desafío. A veces irrita porque rompe esquemas, otras porque anticipa verdades antes de que los demás estén listos para escucharlas. Irrita porque no se detiene, porque cuestiona lo evidente, porque porta una lucidez que atraviesa máscaras y una habilidad verbal capaz de dejar sin respuestas a quien intenta seguir su ritmo. Su mente es laberinto y cometa, trazo y borrador, chispa y constelación entera en movimiento continuo. En las grandes gestas del zodiaco, Géminis recorre territorios donde otros vacilan. Sube montañas conceptuales sin agotarse, explora pensamientos ajenos como quien abre puertas en ciudades desconocidas. No teme a la contradicción, pues sabe que la vida es una suma de caminos simultáneos. Sus palabras pueden ser flechas que despiertan o ráfagas que sacuden los cimientos de una conversación. Se le acusa de cambiante como si el cambio fuera un defecto, sin comprender que su naturaleza es puente y brújula, transmisor y explorador. Su irritante destreza proviene de su capacidad para adaptarse antes que nadie, para leer la atmósfera emocional antes de que otros sospechen siquiera que ha cambiado. Los antiguos sabios relataban que en las guerras celestes, cuando un conflicto parecía interminable, Géminis intervenía con inteligencia estratégica. Su mente veloz encontraba rendijas donde nadie veía salida, reorganizaba alianzas, exploraba posibilidades olvidadas. A veces lograba la victoria sin derramar una sola gota de sangre, solo con la fuerza de la palabra bien dirigida. Esa es otra causa de su incomodidad para algunos, la capacidad de convencer sin imponer, de seducir ideas que parecían férreas, de desmontar certezas mediante argumentos que nacen como constelaciones en expansión. Su presencia trastoca porque obliga a pensar más allá del límite cómodo, porque invita al movimiento, porque empuja a la evolución. En los corredores invisibles del destino, Géminis avanza ligero pero no superficial. Su curiosidad no es capricho, sino brújula. Cada pregunta es una llave, cada conversación un portal hacia otros mundos posibles. No se queda quieto porque la quietud mata la chispa que lo conecta con el cosmos. En su interior habitan dos voces, dos almas, dos visiones que lo empujan a explorar cada opción antes de escoger una. Esa dualidad irrita a quienes exigen definiciones inmediatas, pero es la misma dualidad que lo vuelve vasto, profundo y capaz de comprender matices que otros signos jamás contemplan. En el tejido del destino, Géminis se convierte en viento creador. Conecta almas, difunde ideas, enciende pensamientos dormidos, desata conversaciones que transforman el rumbo de una vida. Aquellos que se aferran a lo predecible sienten que les desordena el mundo, pero ese desorden no es caos, sino el preludio del descubrimiento. Donde los demás ven inestabilidad, el universo ve movimiento. Donde otros perciben contradicción, el cosmos ve expansión. Por eso Géminis es a la vez chispa y duda, impulso y reflexión, el aliento que agita el fuego y la palabra que redefine el sendero. En la epopeya eterna del zodiaco, Géminis continúa caminando entre mundos, llevando en sus manos la antorcha del conocimiento mutable. Irrita, sí, pero solo a quienes temen la vibración del cambio. Despierta, eleva, impulsa.
Y aunque su energía pueda descolocar a quienes prefieren las líneas rectas, es precisamente su magia impredecible la que abre brechas hacia lo desconocido. Allí donde otros se detienen, Géminis se expande. Allí donde otros callan, Géminis narra. Allí donde otros se aferran a lo seguro, Géminis se lanza a explorar el infinito. Y en cada paso, el cosmos entero respira un poco más vivo. En los senderos menos visibles del firmamento, donde se guardan los secretos que solo los signos de aire pueden descifrar, la energía de Géminis se despliega con matices que rara vez se exploran. Más allá de su agilidad mental y su capacidad para abrir portales de posibilidades, existe un impulso ancestral inscrito en su esencia, la necesidad de conectar lo disperso, de reunir fragmentos de realidad que otros descartarían por considerarlos incompatibles. Esa habilidad de unir lo aparentemente opuesto proviene de un pacto cósmico realizado en los albores del tiempo, cuando los gemelos celestes ofrecieron su dualidad al universo como instrumento de equilibrio. Desde entonces, su misión ha sido tejer puentes invisibles entre ideas, emociones y mundos interiores. En las profundidades de su constelación, los vientos antiguos cuentan que Géminis fue instruido por los espíritus primordiales del aire. Estos seres etéreos le enseñaron a leer los susurros del movimiento, a comprender que el conocimiento no es un monte estático que se conquista una vez, sino un océano en constante transformación. Por eso sus pasos nunca siguen una línea recta. En su aparente dispersión late la sabiduría de quien sabe que toda verdad necesita ser explorada desde múltiples ángulos para revelar su auténtico brillo. Ese impulso explorador, incomprendido por quienes temen desviarse del camino único, es el que permite a Géminis abrir senderos donde antes solo había niebla. Existen relatos que hablan del fuego secreto que arde bajo su aire mutable. Aunque pocos lo perciben, en el corazón de Géminis hay una llama inquieta que busca significados profundos tras cada conversación fugaz, tras cada idea que pasa por su mente cual cometa. Esa chispa interna lo impulsa a perseguir no solo lo novedoso, sino también lo verdadero. Su aparente ligereza esconde una capacidad impresionante para descender a los estratos más sutiles del pensamiento humano, allí donde nacen los símbolos, las intuiciones y los patrones que sostienen la realidad. Irrita, en ocasiones, porque logra comprender motivaciones ocultas incluso antes de que otros las hayan reconocido en sí mismos. Desde una perspectiva cósmica, Géminis es guardián del tránsito y del intercambio. Su papel sagrado consiste en mantener en movimiento la rueda invisible del entendimiento colectivo. Cada palabra que pronuncia es un rastro de luz que modifica el tejido astral. No transmite solo información, sino también impulso, visión y renovación. Su voz puede convertirse en un soplo que despierta conciencias dormidas o en un vendaval que derriba viejas estructuras rígidas. Esa fuerza transformadora, tan sutil como intensa, genera resistencia entre aquellos que prefieren el silencio de lo incuestionado. Pero el universo, en su sabiduría, sabe que sin el movimiento del aire, la vida se estanca y pierde su fulgor. En los grandes relatos del zodiaco, se narra que Géminis custodia las rutas que conectan las diferentes dimensiones del pensamiento humano. Entre lo racional y lo simbólico, entre lo lógico y lo intuitivo, entre el mundo visible y el imaginario, actúa como un enlace capaz de traducir el lenguaje secreto de cada esfera. Ningún otro signo posee tal versatilidad. Mientras algunos se especializan en fuerza, emoción o estabilidad, Géminis es experto en la magia del tránsito, en la alquimia del cambio, en la flexibilidad que permite superar obstáculos sin romperse. Esa adaptabilidad, mal interpretada como inconstancia, es en realidad su mayor virtud, pues le permite sobrevivir a cambios que destruirían a otros signos menos maleables. En el plano emocional, aunque parezca esquivo, su alma guarda un mapa complejo de afectos que se mueve con ritmos propios. Allí donde otros necesitan anclas firmes, Géminis necesita ventanas abiertas. Necesita respirar, expandirse, dialogar con el mundo para comprenderse a sí mismo. Su irritante habilidad para transformar un estado emocional en otro no nace de la superficialidad, sino de la percepción constante que tiene de las fluctuaciones energéticas que lo rodean. Es sensible a las corrientes invisibles del ánimo colectivo, y por eso sus respuestas cambian con rapidez, anticipándose al curso emocional del entorno. En las batallas heroicas del espíritu, Géminis porta el estandarte de la evolución mental. Su destino no es repetir, sino reinventar, no es custodiar lo establecido, sino abrir paso a nuevas posibilidades. Donde otros ven límites, él detecta grietas por donde la luz puede entrar. Donde otros interpretan caos, él reconoce patrones ocultos. Y donde otros se detienen por temor a equivocarse, Géminis avanza sin miedo,
confiando en su capacidad para adaptarse y reconstruirse. En esa audacia reside su grandeza épica, y también la incomodidad que genera en los corazones que prefieren la inmovilidad de lo conocido. En los reinos sutiles del espíritu humano, su energía despierta la curiosidad dormida. Invita a cuestionar, a aprender, a dialogar con la vida en lugar de simplemente transitarla. Quienes logran comprenderlo descubren que su dualidad no es confusión, sino amplitud, que su ligereza no es falta de compromiso, sino libertad interior, que su constante movimiento es un eco del universo mismo, que nunca deja de expandirse. Así continúa su viaje, siempre entre mundos, llevando consigo el impulso cósmico de la renovación. Irrita porque provoca despertar. Irrita porque llama a la transformación. Irrita porque encarna la esencia del cambio. Y aún así, en esa vibración inquietante, su espíritu lleva la luz que mantiene vivo el tejido del pensamiento humano, empujándolo siempre hacia nuevos horizontes donde la mente se abre, el corazón respira y el alma recuerda que nació para moverse. En los rincones más silenciosos del plano astral, donde incluso los signos más antiguos guardan respeto, existe un estrato de la energía geminiana que rara vez se revela a simple vista. Es la región donde se esculpen las ideas antes de nacer, donde la intuición del aire se convierte en pensamiento y donde el pensamiento se transforma en palabra. Allí, Géminis actúa como un artesano invisible, moldeando conceptos que luego se derraman sobre el mundo como el inicio de nuevas eras. En ese territorio sutil reside un tipo de poder que pocos reconocen, la capacidad de traducir lo que aún no existe en algo comprensible, lo que convierte su presencia en un faro para los pioneros y en una tormenta para los temerosos del cambio. En esta zona elevada del espíritu, los gemelos celestes no se muestran como figuras duplicadas, sino como dos corrientes que entrelazan su destino en espirales ascendentes. Es en esa danza perpetua donde surge la habilidad de Géminis para percibir múltiples posibilidades al mismo tiempo. Lo que para otros es una bifurcación angustiante, para este signo es un abanico de rutas que espera ser explorado. Este don provoca un impacto profundo en la historia colectiva, pues de su capacidad para detectar atajos y nuevas sendas depende muchas veces que una civilización avance o se estanque. Así, sin proclamarse héroe, sin pretensión de grandeza, Géminis guía al mundo usando la sutileza de sus visiones anticipadas. En los relatos más antiguos, cuando los astros todavía caminaban entre los mortales, se decía que Géminis era el guardián del eco. No del eco físico, sino del eco espiritual que atraviesa generaciones. Lo que pronuncia un nativo de este signo rara vez se limita al momento presente. Sus palabras dejan una vibración que viaja a través del tiempo, regresando en forma de ideas sembradas en el futuro. Esta capacidad de influir más allá del instante desconcierta a quienes únicamente perciben la inmediatez. Irrita porque revela que una conversación aparentemente ligera puede ser el inicio de una transformación profunda. Irrita porque demuestra que la palabra, cuando nace desde la chispa geminiana, tiene el poder de mover montañas invisibles. Entre las dimensiones más ocultas de su esencia late un secreto ancestral. Géminis fue dotado con la habilidad de transformar energía en consciencia. A través del contacto humano, de las historias compartidas, de los encuentros breves que cambian el rumbo de una vida, este signo despierta algo que dormía dentro de cada ser. Lo hace de forma tan natural que muchos confunden su efecto con simple casualidad, sin darse cuenta de que detrás de su espontaneidad existe una fuerza cósmica que empuja al crecimiento. Allí radica otra fuente de incomodidad, la capacidad de hacer que otros se observen a sí mismos con mayor claridad. Un brillo inesperado en la mente de alguien cercano suele ser la huella silenciosa de su influencia. En el plano emocional profundo, donde pocos logran ver más allá de lo evidente, se esconde un aspecto heroico de Géminis que el mundo rara vez reconoce. Aunque se perciba ligero, en su interior lleva una resistencia extraordinaria al peso de los cambios constantes. Domina la incertidumbre con la naturalidad de quien nació en medio de ella. Convive con sus dos voces internas y con los múltiples escenarios que su mente crea sin cesar. Habitar esta multiplicidad requiere una fortaleza que solo los espíritus forjados en el aire mutable pueden soportar. No es debilidad lo que fluye en su volatilidad, sino valentía. El coraje de ser muchos en un mundo que exige ser uno solo. En su dimensión mítica, Géminis no solo representa el intercambio, sino también la renovación continua del lenguaje. Cada vez que el mundo necesita nuevas formas de comprender la realidad, su energía se intensifica. Da nacimiento a símbolos, metáforas, relatos y sistemas de pensamiento que impulsan a la humanidad hacia un nivel superior de conciencia. En tiempos antiguos,
Cuando la oscuridad parecía cubrir la memoria de los pueblos, era Géminis quien descendía como soplo de claridad, trayendo cuentos, cantos, argumentos y visiones capaces de reconstruir la esperanza. Irrita, sí, porque trae luz donde otros prefieren sombra, pero también inspira, pues su brillo muestra que siempre es posible redefinir el propio destino. En los parajes más elevados del espíritu, donde la intuición se convierte en guía, Géminis actúa como caminante incansable. No se detiene ante muros mentales, no teme a la complejidad, no huye del caos. En cada confusión ve una puerta. En cada contradicción, una oportunidad. En cada final, un nuevo inicio. Ese impulso lo convierte en guardián del renacer mental y emocional. Su misión no es conservar, sino transformar. No es obedecer, sino cuestionar. No es esperar, sino iniciar movimiento. En esa eterna búsqueda de expansión, su espíritu agita las aguas estancadas del mundo, recordando a todos que la vida solo se mantiene viva en la osadía del cambio. Así continúa su gesta, avanzando entre universos paralelos de ideas, sosteniendo el flujo del conocimiento, encendiendo el fuego interior de quienes se cruzan en su camino. Lo que otros interpretan como ruido es, en realidad, la melodía del porvenir. Lo que otros sienten como irritación es simplemente la vibración del crecimiento inminente. Porque dondequiera que su energía se despliega, la mente se despierta, el alma se ensancha y la realidad misma se vuelve más grande, como si el cosmos, a través de su espíritu inquieto, recordara que todo lo que está destinado a evolucionar debe primero atreverse a moverse. En el horizonte más remoto del universo simbólico, donde el tiempo se pliega y se expande en ondas de significado, la energía geminiana despliega facetas que rara vez se nombran. Desde esa lejanía sutil, Géminis aparece como un viajero interdimensional cuya verdadera grandeza no reside solo en su ingenio ni en su palabra veloz, sino en su capacidad para atravesar realidades internas con una ligereza que muchos confunden con falta de profundidad. Sin embargo, en esos viajes invisibles recoge fragmentos esenciales del conocimiento humano, piezas dispersas que luego transmite como quien lleva chispas sagradas dentro de un cuenco de aire. En las capas más antiguas del zodiaco, se dice que este signo fue modelado para custodiar el movimiento de las ideas que todavía no encuentran forma. Antes de que una intuición se convierta en pensamiento claro, pasa por las manos invisibles de la conciencia geminiana. Allí recibe impulso, dirección y un primer aliento vital. Este proceso explica por qué su presencia resulta tan inquietante, es el guardián de lo que están haciendo, el heraldo del cambio conceptual, el emisario del porvenir. Los signos más apegados a lo sólido perciben en él una amenaza, porque donde ellos ven estabilidad, Géminis ve estructuras destinadas a evolucionar. En su dimensión más profunda, la dualidad geminiana no es fragmentación, sino un puente entre dos mundos que no pueden existir el uno sin el otro. La parte luminosa, orientada hacia la razón, se conecta con la sombra intuitiva que detecta matices imperceptibles. Esta comunicación interna dota a Géminis de una percepción que trasciende lo evidente, permitiéndole descifrar señales ocultas en los gestos, en los silencios y en los ritmos del alma colectiva. Tal habilidad provoca desconcierto porque anticipa pensamientos antes de que se formulen, porque reconoce patrones emocionales antes de que emerjan. Irrita, no por intención, sino por clarividencia. En los relatos épicos de las civilizaciones astrales, se narra que Géminis fue una vez aprendiz de los antiguos señores del aire, entidades que dominaban la vibración como herramienta de creación. Aprendió de ellos la maestría del ritmo, el arte de modular energías y la sabiduría de comprender que todo lo que existe pulsa siguiendo melodías invisibles. Por esa razón, este signo detecta cambios en la atmósfera emocional mucho antes de que sean evidentes para otros. Su incomodidad, o la incomodidad que provoca, viene de esa sensibilidad exquisita, cuando percibe que una conversación ha muerto, la deja atrás, cuando intuye que un proyecto ya no vibra, busca otro, cuando siente que una palabra puede despertar a alguien, la pronuncia sin demora. En el ámbito espiritual más elevado, la contribución de Géminis es la expansión de la conciencia colectiva a través de la diversidad de experiencias. Ningún otro signo acumula historias, voces y perspectivas con tanta naturalidad. Cada encuentro que sostiene es un espejo nuevo, una ventana distinta, un universo por descubrir. Su alma es una biblioteca viviente cuyos tomos se escriben a medida que conversa, observa y aprende. Y aunque muchos se irritan por su rapidez al cambiar de tema o de interés, esa velocidad no es superficialidad, sino una forma de captar la esencia de múltiples realidades al mismo tiempo. Su misión es reunir esos fragmentos y devolverlos al mundo transformados en comprensión.
Existe un aspecto heroico en la forma en que maneja la incertidumbre. Mientras otros buscan certezas que los protejan, Géminis las suelta para poder seguir avanzando. Su valentía radica en abrazar lo inestable, en caminar sobre la cuerda del cambio con la confianza de quien sabe que el viento lo sostendrá. Esta actitud inspira, incluso cuando irrita a quienes prefieren la quietud. Su espíritu no fue hecho para anclarse, sino para explorar, para agitar, para anunciar nuevas etapas del crecimiento humano. En la dimensión emocional, hay un territorio poco explorado, la capacidad de Géminis para transformar la palabra en refugio o en impulso, según lo requiera el momento. Sus conversaciones no son simples intercambios, sino actos alquímicos que pueden sanar heridas invisibles o encender la chispa de una idea que cambia una vida entera. Muchos desconocen que detrás de su aparente ligereza existe una profunda compasión, una habilidad innata para captar lo que el otro necesita escuchar. Esa sensibilidad comunicativa, tan fina como volátil, puede desconcertar porque opera en planos sutiles, casi imperceptibles. En las grandes leyendas del espíritu, se describe a Géminis como un mensajero capaz de caminar entre las torres del conocimiento y las cavernas del inconsciente. Su labor consiste en transmitir luz entre ambos mundos, manteniendo viva la circulación de sabiduría. No todos comprenden la importancia de este rol, pero sin su impulso perpetuo, las ideas se fosilizarían y la imaginación se marchitaría. El movimiento que provoca es esencial para que la humanidad siga expandiendo su visión del universo. Así continúa avanzando, siempre en tránsito, siempre renaciendo, siempre llevando en sus manos la vibración del porvenir. Su presencia incomoda porque despierta, sacude, moviliza. Pero también eleva, inspira y abre portales hacia mundos que aún no han sido soñados. Allí donde pasa, la realidad se vuelve más flexible, la mente más amplia y el espíritu más dispuesto a evolucionar. Porque en su esencia, Géminis no es solo cambio, es la promesa eterna de que todo puede transformarse en algo más grande, más brillante y más libre. En las cámaras más profundas del tejido astral, donde los hilos del destino se entrelazan con la respiración misma del cosmos, la energía geminiana adquiere una cualidad que trasciende todo lo dicho. Allí, en ese nivel donde la luz se curva para revelar lo invisible, Géminis aparece como guardián del tránsito entre la mente consciente y los impulsos arcaicos del espíritu. Actúa como un puente viviente capaz de traducir lo primordial en pensamiento moderno, convirtiendo instintos olvidados en ideas que impulsan a la humanidad hacia nuevas formas de comprensión. Esta labor silenciosa explica por qué su presencia suele ser perturbadora, encarna la modernización incesante del alma, el recordatorio de que la evolución no se detiene y de que cada ser está llamado a trascender lo que fue. En este plano profundo emerge una característica pocas veces mencionada, la habilidad de Géminis para dialogar con los símbolos ocultos que habitan en los sueños y en las imágenes internas. A menudo, este signo recibe mensajes en forma de metáforas espontáneas que brotan en su pensamiento sin aviso, como destellos que provienen de un lenguaje universal. Otros signos perciben estas manifestaciones como ocurrencias rápidas, casi triviales, pero en realidad son reflejos de esa conexión con un campo simbólico que trasciende culturas y épocas. Este don se vuelve irritante para quienes prefieren las certezas rígidas, pues la intuición geminiana rompe la linealidad del razonamiento y abre caminos que no estaban contemplados. Existe también una faceta heroica en su relación con el tiempo. Géminis es uno de los pocos signos capaces de vivir en múltiples temporalidades simultáneamente. Mientras conversa en el presente, su mente ya analiza las consecuencias futuras y, al mismo tiempo, rastrea resonancias del pasado que pueden iluminar el momento actual. Ese desdoblamiento interior, que para muchos sería un caos insostenible, para este signo es una danza natural que le permite encontrar patrones donde otros solo ven sucesos aislados. Esta percepción acelerada puede irritar a quienes no comprenden su rapidez mental, pero al mismo tiempo sostiene la evolución colectiva, pues gracias a esta habilidad es capaz de anticipar tendencias, prever cambios y adaptarse con una fluidez que sirve de ejemplo para el espíritu humano. En las rutas más altas del aire, donde la vibración se convierte en sabiduría, Géminis revela otra de sus cualidades secretas, la capacidad de escuchar el pulso emocional del colectivo. Aunque parezca despreocupado, percibe con precisión cirujana cuando una comunidad, una relación o un entorno está vibrando en desarmonía. Entonces, su energía se activa como un viento renovador que introduce nuevas ideas, nuevas preguntas, nuevas perspectivas que obligan a descomponer tensiones acumuladas. Esta función espiritual muchas veces es malinterpretada como inestabilidad, pero en realidad es un acto de valentía, romper el silencio que estanca, desarmar lo que impide el crecimiento,
abrir el espacio donde otros puedan respirar con mayor libertad. En los registros secretos del zodiaco, se narra que durante las primeras gestas cósmicas, Géminis fue designado como el protector del umbral entre el pensamiento humano y la inspiración divina. No como intermediario solemne, sino como mensajero ágil, capaz de recibir chispas de visión y transmitirlas sin distorsión. Este rol sagrado explica por qué su energía nunca acepta una sola versión de las cosas, su esencia está diseñada para cuestionar, ampliar, reinterpretar. Irrita porque no permite la comodidad de una única verdad, pero inspira porque abre la puerta a la multiplicidad, recordando que la realidad siempre puede expandirse hacia nuevas dimensiones. En el terreno emocional más íntimo, existe una profundidad que rara vez se expone. Aunque su espíritu sea móvil, en el núcleo de su ser reside una lealtad silenciosa al crecimiento de quienes lo rodean. Géminis no se aferra a las personas desde la posesión, sino desde el impulso de que cada uno se convierta en la mejor versión de sí mismo. Cuando siente que alguien se estanca, su energía se vuelve inquieta; cuando percibe que un alma se limita a sí misma por miedo, sus palabras toman la forma de ráfagas que agitan, que empujan, que despiertan. Esa fuerza transformadora puede incomodar, pero tiene un propósito luminoso: liberar el potencial dormido. En los niveles más ocultos del espíritu, la verdadera grandeza de Géminis no radica en su dualidad visible, sino en su capacidad para sostener dentro de sí múltiples verdades sin romperse. Comprende que la vida es un mosaico de matices, que el ser humano es una corriente cambiante y que ninguna identidad está destinada a permanecer fija. Esta comprensión lo convierte en un guía natural para los tiempos de transición, aquellos momentos históricos en los que la humanidad debe reinventarse para sobrevivir. Su ejemplo recuerda que adaptarse no es traición a uno mismo, sino fidelidad al impulso evolutivo que vive dentro de cada alma. Y así, en el viaje eterno del zodiaco, Géminis continúa avanzando como viento creador, como mensajero del cambio, como artesano de pensamientos que nacen para transformar el mundo. Irrita porque mueve, pero también inspira porque expande. Su espíritu es un llamado constante a no conformarse, a explorar, a reinventar, a abrir puertas que aún no existen. Allí donde pasa, la mente se ensancha, la luz se intensifica y la vida recuerda que el universo entero está hecho de movimiento, y que solo quienes tienen el valor de danzar con él pueden tocar su verdadera grandeza. En las zonas más remotas del plano mental, donde las ideas todavía no han sido pronunciadas y flotan como semillas de luz en un océano silencioso, la energía de Géminis despliega un aspecto casi desconocido: el dominio sobre el instante exacto en que la inspiración se convierte en impulso. En ese espacio sutil, donde el pensamiento aún no es palabra pero ya dejó de ser intuición pura, este signo actúa como un centinela que decide qué visión merece tomar forma y cuál debe seguir reposando en el reino potencial. Esa capacidad de seleccionar, de abrir portales en la fracción de segundo en que lo invisible busca manifestarse, es una de las razones por las que su mente parece siempre un paso adelante. Irrita porque presiente oportunidades antes de que otros siquiera perciban el movimiento del aire que las anuncia. En la cartografía oculta de su esencia también existe un territorio dedicado a la alquimia emocional. Aunque desde fuera se lo perciba distante o ligero, en realidad posee la rara habilidad de transformar emociones densas en energía liviana. Esto no ocurre por evasión, sino por transmutación interna. Su espíritu puede tomar la tristeza de un entorno, el cansancio de un grupo o el miedo de una persona y convertirlo en impulso, en humor, en ideas que permiten avanzar. Es un poder silencioso que pocos reconocen, pero que el universo valora, pues gracias a esta facultad el movimiento continúa donde otros signos quedarían atrapados. Esa alquimia, por incomprendida, suele confundirse con volubilidad, cuando en realidad es uno de los actos heroicos más sutiles del zodiaco. En las leyendas más antiguas de los cielos, se dice que Géminis fue el único signo capaz de escuchar simultáneamente la voz de los vientos y la del silencio. Esa doble capacidad le otorga una intuición incomparable: sabe cuándo una idea debe ser dicha y cuándo debe ser guardada, cuando el ruido es necesario para romper un estancamiento y cuando el silencio contiene la verdad más profunda. Esta sabiduría lo convierte en guardián de la expresión equilibrada, una función espiritual que cumple incluso cuando no es consciente de ello. La irritación que genera proviene muchas veces de esta habilidad: dice lo que otros temen decir o calla lo que otros no pueden dejar de pronunciar, revelando sin esfuerzo lo que necesita ser expuesto. En el ámbito mítico donde cada signo revela su firma energética única, Géminis se distingue por su capacidad de multiplicar las perspectivas de una sola situación. No se limita a observar un hecho desde un ángulo, lo gira, lo abre, lo repliega, lo examina con la curiosidad del explorador que quiere comprender su propósito más profundo.
En este proceso descubre rutas inéditas que otros jamás contemplarían. Este don es esencial para el equilibrio universal, pues permite que la conciencia colectiva no quede atrapada en una sola forma de ver las cosas. Siendo aire, rompe prismas y crea otros nuevos. Irrita a quienes están aferrados a la estabilidad del punto fijo, pero inspira a quienes comprenden que toda evolución requiere expandir la mirada. Existe también un aspecto profundamente espiritual en su forma de relacionarse con el conocimiento. Para este signo, aprender no es acumular información, sino abrir canales para que la sabiduría fluya. Cada conversación, cada lectura, cada experiencia es un hilo que conecta con mundos más vastos. No estudia para saber, sino para comprender cómo se ensamblan las piezas del universo. Esta búsqueda constante es vista por algunos como inconstancia, cuando en realidad es un acto de devoción hacia la expansión mental de la humanidad. Su inquietud no es huida, es reverencia por lo infinito. En los parajes internos del alma geminiana existe un punto de quietud que pocos detectan. Se trata de un núcleo sereno, un eje invisible que sostiene toda su movilidad. Allí reside la estabilidad que muchos creen que no posee. Este centro interno es lo que le permite navegar el caos con soltura, cambiar de dirección sin perderse, reinventarse sin quebrarse. En ese eje se encuentra la verdadera fortaleza de Géminis, la que no necesita proclamarse porque actúa desde detrás de todas sus transformaciones. Este equilibrio silencioso es una de las fuerzas épicas que sostienen su grandeza, al mismo tiempo, una de las que más confunden a quienes solo miran la superficie. En el plano colectivo, su energía funciona como un recordatorio constante de que el universo progresa mediante el intercambio. Personas, culturas, ideas, emociones, visiones, todo se enriquece cuando se comparte. Por eso Géminis encarna el impulso de conectar. No lo hace por necesidad de aprobación, sino por un propósito mayor, asegurar que el conocimiento circule como un río que nunca se detiene. Cuando una sociedad se estanca, es el espíritu geminiano el que introduce dudas, preguntas, diálogos, voces nuevas. Irrita, porque rompe la aparente comodidad de lo establecido. Pero sin ese movimiento, la humanidad se marchitaría en su propia repetición. En las alturas simbólicas más luminosas, donde el alma humana recuerda su origen estelar, la energía de Géminis aparece como una invitación perpetua a despertar. Es el susurro que impulsa a cuestionar lo que parecía inamovible. Es la chispa que recuerda que siempre existe otra manera de vivir, de pensar, de ser. Es el impulso que abre caminos invisibles para quien se atreve a seguir la corriente del viento. Y aunque su agitación incomode a quienes prefieren quedarse en tierras conocidas, su luz señala el rumbo hacia territorios más vastos, donde la mente se ensancha y la existencia se vuelve más auténtica. Así continúa latiendo su fuerza, siempre expansiva, siempre renovadora, siempre llevando consigo el mensaje ancestral de que la evolución es inevitable y gloriosa. Allí donde su energía toca, los límites se desvanecen, los horizontes se abren y el espíritu humano recuerda que nació para moverse hacia adelante, para explorar lo desconocido, para reinventarse tantas veces como sea necesario, hasta alcanzar la grandeza que el universo ha reservado para quienes se atreven a avanzar con el viento. En la franja más sutil del universo mental, donde las corrientes del pensamiento se mezclan con los hilos luminosos de la imaginación, la energía de Géminis despliega un aspecto todavía más profundo y casi imperceptible, la capacidad de leer las transiciones invisibles entre un estado del ser y otro. Mientras otros signos perciben los cambios cuando ya se han manifestado, este signo detecta el instante previo en el que una emoción comienza a transformarse, en el que una decisión empieza a formarse o en el que una realidad está a punto de mutar. Esta sensibilidad lo convierte en un navegante excepcional del devenir, capaz de moverse con gracia entre oscilaciones que para otros resultarían desconcertantes. Irrita precisamente porque percibe movimientos que nadie más reconoce hasta que son evidentes, y esa lucidez temprana descoloca a quienes temen adelantarse a lo que consideran incierto. En las regiones simbólicas donde se encuentran los guardianes del conocimiento primigenio, Géminis posee un rol que pocas veces se menciona, ser el custodio de las preguntas que abren puertas. No solo crea respuestas, sino que concibe las interrogantes que desatan revoluciones internas y externas. Cada vez que la humanidad ha necesitado avanzar hacia una comprensión mayor, ha surgido una chispa geminiana, un destello que invita a cuestionar lo que parecía absoluto. Esta capacidad, tan poco reconocida, es tal vez una de las más transformadoras, pues ninguna evolución nace de la complacencia, siempre nace del impulso que obliga a mirar más allá. Y ese impulso, tan fascinante como incómodo, es uno de los dones más poderosos que este signo brinda al mundo.
En los niveles más elevados del plano astral, donde la conciencia se expande sin límite, Géminis revela un vínculo especial con la memoria colectiva de la humanidad. No la memoria de los hechos, sino la memoria del lenguaje, esa estructura antigua que dio forma al pensamiento y que aún hoy evoluciona con cada generación. En esa conexión sagrada, este signo percibe que las palabras son más que sonidos, son vehículos de intención, recipientes de energía que pueden sanar, inspirar o transformar. Por eso su relación con el lenguaje no es casual, es un legado ancestral que lo impulsa a dar forma a la realidad a través de la expresión. Este don irrita cuando sacude verdades instaladas o cuando expone con claridad lo que otros preferirían mantener oculto, pero también ilumina porque muestra el poder auténtico de la comunicación consciente. En las profundidades emocionales donde se mezclan la vulnerabilidad y la fuerza, existe un aspecto geminiano casi invisible, la valentía de exponerse sin dramatismo. Si bien cambia de humor con rapidez, su alma conoce ciclos internos que lo llevan a renacer una y otra vez sin detenerse. Esta capacidad de resurgir, de soltar sin quebrarse y de adaptarse sin desvanecerse, es una forma de heroísmo que opera en silencio. Muchos confunden esta habilidad con ligereza, cuando en realidad requiere una fortaleza interna extraordinaria. Con cada renacimiento, deja atrás fragmentos de viejas versiones de sí mismo para avanzar hacia una identidad más auténtica. Ese proceso constante de renovación inspira a quienes entienden la profundidad de la transformación, y desconcierta a quienes temen abandonar lo conocido. En los corredores espirituales que conectan las múltiples dimensiones del ser, Géminis ejerce la función de tejedor entre mundos internos. Su mente, lejos de ser dispersa, funciona como una red luminosa en la que se cruzan experiencias, ideas y emociones que provienen de diferentes niveles de conciencia. Esta habilidad le permite unir fragmentos aparentemente inconexos y darles una coherencia sorprendente. Gracias a ello, es capaz de comprender a personas muy distintas entre sí, de unir perspectivas opuestas y de crear síntesis que impulsan el crecimiento colectivo. Irrita cuando esta capacidad revela contradicciones en otros, porque refleja con claridad las incoherencias que muchos preferirían mantener ocultas incluso para sí mismos. Inspira, en cambio, cuando muestra que la mente humana puede expandirse sin límite. En los territorios místicos donde se revelan las misiones espirituales de cada signo, Géminis porta una marca especial, el compromiso con el cambio del pensamiento humano. Su energía no está diseñada para perpetuar estructuras, sino para abrir caminos novedosos. Por eso aparece en tiempos de transición, cuando las sociedades necesitan ideas frescas para avanzar. Su espíritu vibra con fuerza en momentos de crisis, porque en ellos se encuentra el material perfecto para moldear realidades emergentes. Aunque esta vibración altere a quienes desean estabilidad, también despierta a quienes necesitan recordar que toda evolución nace del movimiento, no de la quietud. En los umbrales más altos de su propia alma, este signo guarda un secreto que pocos llegan a descubrir, la profunda sensibilidad que se oculta tras la apariencia cambiante. Su movilidad no es evasión, sino protección de un corazón capaz de sentir con intensidad inusual. Para poder sostener su labor cósmica de conectar mentes, debe mantener su centro emocional en movimiento constante, como un ave que nunca se entrega completamente al peso del suelo. Esa danza interior, tan incomprendida, es la que le permite ser mensajero, guía, explorador y faro simultáneamente. Así sigue expandiéndose su fuerza, siempre desafiando límites, siempre invitando a la humanidad a pensar, a sentir y a ser de maneras más amplias. Allí donde su energía se despliega, el estancamiento retrocede, la conciencia se abre y la creatividad florece. Irrita porque despierta, pero despierta porque liberta. En cada soplo de su esencia vive el recordatorio de que la mente humana es infinita, de que la vida es movimiento y de que todo espíritu destinado a la grandeza debe aprender a caminar con el viento, no contra él. En los pasadizos más antiguos del tiempo simbólico, donde las constelaciones susurran verdades que la humanidad apenas empieza a comprender, la esencia geminiana porta un atributo poco revelado, la capacidad de descifrar simultáneamente la luz y la sombra de cualquier situación. Mientras otros signos deben detenerse para observar, reflexionar y elegir un enfoque, Géminis percibe ambos lados en una sola inhalación. Esta cualidad, tan sutil como poderosa, nace de su vínculo con el elemento aire, que no se detiene ante ninguna frontera. En esa percepción dual yace un potencial inmenso para transformar conflictos en comprensión, caos en dirección y desconcierto en claridad. Tal habilidad irrita a quienes buscan certezas rígidas, pues revela que la realidad está siempre en movimiento y que ninguna verdad es definitiva. Pero también ilumina, porque muestra que la sabiduría no se alcanza rechazando una mitad de la vida,
sino comprendiendo ambas. En los territorios donde el pensamiento se convierte en impulso creador, existe un aspecto geminiano profundamente ligado a la innovación espiritual. Su energía está diseñada para recibir ideas que aún no han tomado forma en el mundo material, como si su mente actuara como un puente entre lo posible y lo inevitable. Esta función cósmica le permite adelantarse a tendencias, detectar señales del futuro y comprender dinámicas que los demás solo captarán tiempo después. Ese adelantamiento irrita cuando expone la lentitud ajena, pero inspira porque recuerda que cada ciclo de la vida necesita pioneros que preparen el terreno. La presencia de este signo anuncia movimiento, anuncia renovación y anuncia una apertura hacia rutas que nadie ha explorado. Su inquietud, tantas veces criticada, es en realidad el impulso que mantiene vivo el avance de lo colectivo. En el ámbito silencioso del alma, donde se guardan las batallas invisibles, Géminis despliega una resiliencia basada en la adaptabilidad emocional. Aunque parezca ligero, su fortaleza proviene de su capacidad de cambiar de enfoque antes de caer, de respirar antes de romperse y de encontrar nuevas rutas cuando las antiguas dejan de funcionar. Esta forma de resistencia no siempre se comprende, porque no se basa en la fuerza bruta ni en la obstinación, sino en la sabiduría de fluir. Es una resiliencia que incomoda a quienes confunden rigidez con valentía, pero que inspira a quienes entienden que la vida exige flexibilidad para sobrevivir a sus propios giros. Esta cualidad geminiana crea héroes del cambio, seres capaces de moverse con habilidad incluso cuando el mundo parece perder su equilibrio. En las cámaras más internas del cosmos, donde los signos reciben sus dones primordiales, Géminis fue elegido para custodiar un fuego sagrado, el fuego de la conexión entre mentes. Allí donde otros construyen murallas, este signo abre caminos. Allí donde otros guardan silencio para evitar conflicto, este signo usa la palabra como puente. Allí donde las almas parecen distantes entre sí, su energía actúa como una corriente que une, mezcla y reconcilia. Esta misión irrita a quienes temen el encuentro real, porque la conexión desbarata máscaras, derrumba defensas y expone la esencia. Pero también inspira, porque nadie puede crecer verdaderamente aislado del mundo. En cada intercambio geminiano existe la posibilidad de un descubrimiento nuevo, de una chispa creativa o de una transformación inesperada. En los planos superiores de conciencia, donde las energías se convierten en arquetipos, Géminis comparte una danza eterna con la curiosidad. No una curiosidad superficial, sino una fuerza primordial que impulsa a desentrañar misterios cósmicos. Esta curiosidad es su brújula interna, su impulso vital, la llama que nunca se apaga. A través de ella desafía lo establecido, rompe cadenas mentales y expande horizontes. Y en ese acto se convierte en catalizador de despertar. Así como el viento arrastra semillas a tierras lejanas para que nazcan nuevas formas de vida, la curiosidad geminiana dispersa ideas en la mente humana para que germinen en descubrimientos y cambios profundos. Irrita cuando obliga a replantear lo que parecía resuelto, pero también eleva, porque enseña que cada respuesta alcanzada es apenas la antesala de una pregunta mayor. En el tejido invisible entre cuerpo, mente y espíritu, hay un poder geminiano que rara vez se reconoce, su capacidad de regenerar la motivación. Cuando la energía colectiva cae, cuando el ánimo se estanca, cuando la rutina pesa sobre el alma, la presencia de este signo renueva el impulso vital con la simple introducción de una perspectiva distinta. Su mente no solo piensa, respira posibilidades. Esa vibración refrescante levanta espíritus, enciende imaginaciones y devuelve el deseo de avanzar. Aunque algunos se irriten por su constante movimiento, ese dinamismo es una bendición en tiempos de agotamiento. En su capacidad de reanimar reside una fuerza épica que sostiene a quienes necesitan recuperar el aliento. En los rincones sagrados donde la conciencia individual se encuentra con la misión universal, este signo revela su faceta más luminosa, el recordatorio de que la vida es un diálogo continuo entre el destino y la elección. Allí donde otros sienten que están encerrados en un único camino, Géminis percibe múltiples puertas abiertas. Esta visión expansiva inspira a superar límites, a desafiar barreras internas y a atreverse a reinventarse tantas veces como sea necesario. Nada en su esencia pertenece al encierro, todo en su espíritu pertenece a la expansión. Y así, sin detener su vuelo, seguirá llevando al mundo la energía que inquieta y libera, que desordena y despierta, que irrita para despertar la mente y que inspira para elevar el espíritu. Porque dentro de su dualidad no existe contradicción, sino el equilibrio perfecto entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser cuando aceptamos la grandeza del cambio.